Televidente, boa noite e bem-vindo ao nosso programa Boa Noite Corsão, a trove com tema sumamente interessante, tema grato. Momento lamentável que nós temos notícias desagradáveis, em momento de tensão, porque nós temos cenário político que cria tensão, independentemente que o hobby de obstáculo a ser aparentemente subsanar, sobrepasar, então toda uma contienda na caminha que cria sua expectativa. Sempre nossa curva de balançar, que o programa que também pode ser informação, conhecimento geral e viaja, expectativa agradável, ora que nós mira com gente que não está de nosso lugar, está mira Corsão. Algum tempo passado, se me era ano aproximadamente atrás, nós entrevistado em nosso programa visitante mais agradável, mais cordial. E nós conversar riba coisas que tem a ver com história de pueblo, história de vida e também o mundo empresarial. Pero me recorda que nossa papi riba diferente anécdota de coisas interessantes. Então pensei, esta de visita se que nós trovemos na Corsão e me não há dúvida para estender uma invitação para conversar com nosso amigo Alejandro Lecaro. O programa que por ti indica, portanto, é só um programa de propaganda, pero não está. Simplesmente como que trece persona que realmente, em primeiro lugar, tem conhecimento mais amplo de uma peça para vestir que também já mundialmente conheci, pero que en el último tiempo han habido hobby más famoso, mayoría de celebrities tienen uno na casa y es nan que está usando para tradición, también está estimele más de tanto mes, me está papeando de un sombrero. Corsão tiene una tradición, tiene un link que uso de sombrero por de más tiempo atrás, es decir, por de tiempo de Kunuku, por de tiempo de nuestra historia, el sombrero estaba de caba. E mais que estava aí nós temos também uma história como atender com nós me quer aqui rato nós vamos compartilhar a história aqui com vocês. Prometo que nós começar a passar mais vídeo de regalo de nosso amigo Alejandro e me quer compartilhar com vocês passou e dando uma vista de lo que nós vamos conversar hoje. Lá nós vamos vídeo aqui e diz nós continuar com nossa entrevista já hoje. Breaking in a brand new Panama hat. I bought it in a van, just like that. Best hat Yankee dollars can buy. Working on the brim cause I like it real flat. Talking about a brand new Panama hat. It's gonna take some time. But I'm a patient guy. Walking up the beach with my private shade, sipping that ice cold lemonade, just taking in the sea, the sun and sky. Working on the brim cause I like it real flat, talking about my brand new Panama hat. It's gonna take some time, but I'm a patient guy. Miami's
is good, but Havana's better. That's what I told my gal in a letter. Wish you were here, we drink the whole town dry. While she's back home with the kids in the flat, I'm out here breaking in a Panama hat. It's gonna take some time, honey, but I'm a patient guy. They got a special kind of rum that lights you up. Someone's always there to fill your cup. Ain't like regular liquor, can't say why. They say I'm sitting in the same place Hemingway sat, breaking in my brand new Panama hat. It's gonna take some time, but I'm a patient guy. Breaking in a brand new Panama hat, bought it in Havana like that. Best hat Yankee dollars can buy. I'm working on the brim cause I like it real flat. Talking about my brand new Panama hat. It's gonna take some time, I'm a patient guy. Breaking in a brand new Panama hat, I bought it in Havana just like that. Best hat Yankee dollars can buy. Working on the brim cause I like it real flat. Talking about a brand new Panama hat. It's gonna take some time, but I'm a patient guy. Walking up the beach with my private shade, sipping that ice cold lemonade, just taking in the sea, the sun and sky. Working on the brim cause I like it real flat. Talking about my brand new Panama hat. It's gonna take some time, but I'm a patient guy. Miami's good, but Havana's better. That's what I told my gal in a letter. Wish you were here, we drink the whole town dry. While she's back home with the kids in the flat, I'm out here breaking in a Panama hat. It's gonna take some time, honey, but I'm a patient guy. Essa gispa crea uma impressão de quão bonita é sombreira aqui tá, pero também com a evolução de sombreira tá rond mundo e a nosso pai papi que rato pessoal que é bem bom armar, ela bem bom carregar com material, que até está em sombreira não sei aqui no estúdio, pero ela vem com algum vídeo de lo que tá penetração de Panama hat, sombreira de Panamá, maneira nós está chamando na espanhol, que eta produzir e coisa importante tá com popular sobre aqui a vida rond mundo e seguro Alejandro com sua companhia, uma companhia de família, logra penetrar diferentes mercados que empieza aqui. Junto com Alejandro nós temos Franca também, que está sua persona, sua representante na Corsau e nós também dando nossa impressão de lo que empieza aqui tanificar e de com Corsau tem tanto expectativa
que pieza a sombrero, démele pieza, pues son piezas para vestir, es sombrero aquí está. Me tengo lógicamente, me tengo switch para español, sonando para español, bon franca para italiano, pero ya italiano sí me importa, entonces me tengo ayuda con mi español. Don Alejandro, Franca, bienvenidos, gracias por estar con nosotros una vez más, un año que conversamos en el programa, Alejandro. ¿Eh? Y me recuerdo muy bien que la última vez que estuve aquí, hace casi un año exactamente, yo respondí apenas usted me saludó, como lo está haciendo ahora, que el 84% había entendido. Ahora hay un progreso, entendí 86.5%. Bueno, le juro, he progresado muchísimo, ¿no? Sí, definitivamente el sombrero ecuatoriano, el sombrero conocido en el mundo de la moda como Panama Hat, yo siempre digo en los foros que me toca hablar que es mi alfombra roja mágica que vuela de punto en punto. Estuve hace unas 2 semanas en Asia, hace 6 semanas estuve en Europa, es más o menos unas 7 semanas antes estuve en Estados Unidos y ahora aterrizo en el Caribe. Entonces se me ha traído acá y muchas gracias por la invitación. No, es un placer muy grande porque en primer lugar cabe destacar que, como lo dije al principio, no se trata de un programa de promoción, pero sí me entusiasma saber que hay inversionistas del extranjero que tienen interés en invertir en Curazao, en comercializar productos en Curazao, y en este caso pues Alejandro y Franca han hecho un dúo que ha puesto el sombrero en alto aquí en Curazao y contactos que están realizando en la isla. Pero don Alejandro, es importante explicarle a nuestros televidentes, porque yo sé que es una historia que mucha gente la cuenta y yo la he escuchado de muchas maneras. El sombrero, de hecho, se llama Panama Hat, sombrero de Panamá, como decimos en español, pero usted me decía en el viaje anterior que no es de Panamá y que es un sombrero oriundo del Ecuador. Cuéntanos un poquito esa historia. Bueno, siempre me toca a mí responder siempre esa misma incógnita. Definitivamente pienso que si esa pregunta no viene, no es una entrevista profesionalmente conceptuada. El hecho de denominación Panamá, yo siempre trato de ubicar que es un vocablo dentro de la lengua española, aceptada por el diccionario y la Real Academia de la Lengua Española, como Panamá hace alusión al país centroamericano y a su vez a un sombrero hecho de fibras naturales oriundo del Ecuador. Siempre hay que marcar y arrancar con un análisis, no es un gentilicio, no es que se dice Panamanian Hat, no es que se dice sombrero panameño, es sombrero Panamá. Y el hecho de estar involucrado en el mundo de la moda hace que otros accesorios de la moda, como el bermuda, un pantalón que llega hasta la rodilla, que hace alusión a que en las Islas Bermudas todo el mundo usa pantalón hasta las rodillas. El propio pantalón Capri de Italia, que es un pantalón muy famoso y que llega hasta el tobillo más o menos, se le dice pantalón Capri. Cuando uno lo va a comprar no pide un sombrero, un pantalón que me llegue a los tobillos, sino efectivamente pide un Capri. O el más famoso de todos, el bikini. Bikini es una isla perteneciente al archipiélago a Marshall, de la Polinesia. En la isla Bikini fue la primera vez que los Estados Unidos hicieron una prueba de la bomba atómica, y haciendo alusión a ese hecho histórico, el diseñador francés que rompió el mundo de la moda, puesto que era la primera vez que presentaba un traje de baño de 2 piezas, en ese momento, en los años 50, era definitivamente muy atrevido. Siempre hago hincapié de que la primera modelo, sí, Brigitte Bardot, en la escena que está saliendo del mar y lo está esperando Sean Connery en James Bond, lo hizo famoso, pero la primera modelo fue un stripper en Francia. Nadie quería ponerse eso, no querían pecar de extremistas en ese momento. Entonces, el diseñador francés lo que hizo fue que él dijo que así como fue una bomba atómica esta prueba en la isla Bikini, el bikini iba a revolucionar tanto que iba a ser una bomba atómica dentro del mundo de la moda. Pero obviamente nadie sabía este asunto, y ahora hay bikinis de Brasil, bikinis de Estados Unidos, que los hacen en diferentes países del mundo, pero el bikini es el traje de baño, no necesariamente es que hecho en la isla de la Polinesia del archipiélago Marshall. Entonces, partamos de esa premisa. Ahora el tema de que, ¿cómo viene la confusión? Todos los sombreros a principios del siglo pasado eran exportados vía Panamá.
los de Ecuador. Recibían en Panamá un Made in Panama. Resulta que cuando están Estados Unidos construyendo por la segunda etapa del Canal de Panamá, vale recalcar que la primera etapa fue por los franceses, fue fallida, asumió nuevamente el rol de construir el Canal de Panamá a Estados Unidos, y cuando el presidente Roosevelt va a visitar en 1906, su imagen es fotografiada, aparece en la primera plana de la revista Life, y aparece Roosevelt con un Panama hat. De ahí salió al mundo este malentendido histórico, si se puede decir, pero definitivamente yo siempre digo... ¿Ya se llamaba sombrero Panamá? No, sombrero paja toquilla. Por eso es que hay libros, por ejemplo, o crónicas desde el siglo XIX, donde dice que Ecuador exporta sombreros de paja toquilla, que es la materia prima, como se la denomina. Ya, el nombre botánico es Carludovica palmata, pero mayormente conocida como paja toquilla. Entonces, Ecuador era exportador de paja toquilla. Recién a principios del siglo XX es que con esta visita del presidente Roosevelt adquiere el denominativo de Panama Hat, y así va por todo el mundo. ¿Fue a raíz de esa visita? A raíz de esa foto. De ahí comienza el mundo, y todo el mundo, pues como usted ve, lo dice Panama Hat, Panama Hood, Panama Chapeau, Panama Sombré, Panama Minska, Panama Slampa, Panama Chapéu. O sea, siempre Panamá es el nombre, como el mundo de la moda puede ser un bikini o una bermuda. Ya. Qué interesante, porque hoy día hemos visto que esta pieza de vestir, este sombrero, ha inundado el mercado en todo el mundo, y muy especialmente, yo no sé si yo estoy equivocado, pero tengo la impresión de que es una pieza que se usa con cierto toque de elitesco, ¿no? La gente, cuando quiere quizás darle un valor agregado al vestir, si la oportunidad se presta, le agrega un sombrero Panamá, y eso da como una categoría superior. ¿Eso es así? Estaba en una feria de París el mes pasado y traté de explicarle a un italiano una forma, porque él estaba dudando si adquiría sombreros de China o un sombrero Panamá. Y yo le decía a él: si usted se compra un Lamborghini, le cuenta a sus amigos la siguiente semana en un bar, me compré un Lamborghini, no le dice me compré un carro. Si se compró un Fiat, le dice me compré un carro. Pero un Lamborghini, me compré un Lamborghini. Asimismo, cuando uno adquiere un sombrero Panama Hat original, entonces dice me compré un Panamá, no me compré un sombrero. Si no, ¿para qué voy a decir que me compré un baseball cap? Entonces, esas diferencias, sí, mi padre decía, no es lo mismo gordura que hinchazón, son cosas parecidas, pero no son lo mismo. Y efectivamente, cuando uno adquiere un sombrero Panama Hat, definitivamente adquiere un estilo chic, que lo diferencia. Esa era la palabra, chic, esa es la palabra. A mí me ha sucedido constantemente, me da mucha risa, y puedo contarlo como anécdota, esa historia creo que no lo había compartido Germán antes. Una vez estaba en el aeropuerto de Ámsterdam y alguien corrió hacia mí y me dijo, ¿may I touch you? Entonces yo le dije, oye, no, yo le dije, no me puede tocar. No, quiero tocarle su sombrero, porque creo que es un sombrero muy fino que yo nunca lo he tocado. Y eso me ha pasado algunas ocasiones. Sí, tener un sombrero realmente da un upgrade en la imagen que uno pueda tener. Esa creo que sería una descripción más o menos apropiada. Ya. Ahora, es una pieza de vestir casual, es una pieza de vestir formal. ¿En qué momento se puede usar un Panama Hat? Mira, el asunto de estar en la moda a uno lo hace constantemente romper los hitos de la moda. Por ejemplo, yo hoy día adrede me vestí así como estoy. Se dice en la etiqueta que una guayabera no tiene que ser usada con un blue jean, pero porque yo soy como un salmón que siempre estoy contra la corriente, yo dije, hoy día le rompo los esquemas en el programa, Germán. El Panama Hat, nosotros hemos hecho diferentes modelos que permiten andar con ropa muy casual, con una bermuda, puede andar con un saco, puede andar de la manera que uno prefiera. Claro, nosotros hemos hecho, en esta ocasión estamos desarrollando colores, formas que permiten, inclusive, antes la percepción era, el Panamá solamente lo tiene que utilizar un adulto. Ahora yo, por ejemplo, en Asia, le cuento que en mi target especial anda en un rango del 15 a 25 años mujeres. Y de hecho, los modelos que nosotros hacemos, imagínese usted, acabo de estar en Seúl, y mi cliente viene con un sombrero que yo lo hago adrede, lo rompo un poco yo, para dar un toque un poquito vintage. Y él anda con ese sombrero con ahora un blue jean que está de moda, que está medio roto. Entonces está el outfit perfecto. El sombrero aparentemente roto y el blue jean roto. Entonces,
ya no hay un esquema exacto de que tiene que ser ese estereotipo, de que tienes que estar muy clean o que tienes que fumarte un cigarro como Bogart en Casablanca con un cigarro. No, definitivamente el abanico de percepciones han cambiado muchísimo. De hecho, nosotros vendemos un 60% colores, formas diferentes, bandas diferentes, y el 40% de lo clásico que se conceptuaba un Panama Hats, banda obscura, banda negro, banda café oscuro. Entonces, ya ese cliché de que tengo que estar perfectamente concebido, es como la ropa de lino. La ropa de lino, o sea, no es lo que uno dice que uno tiene que estar perfectamente bien planchado. El lino de por sí tiene que verse un poquito arrugadito para que se note que es lino. Entonces, el Panama Hat, cuando a mí me preguntan cómo tengo que vestir, yo le digo, ¿cómo se siente usted? ¿Qué quiere usted? Entonces, de hecho, nosotros tenemos modelos que están dentro de lo que se llama el sector Outlook. O sea, es el que se viste como para viajero, que son unos crochet, tienen formas de pescadores. Ayer he regalado a una persona amiga en Curazao un sombrero que no sabía es una forma totalmente inusual. Pero Ecuandino es inusual. Somos una empresa, yo lo decía jocosamente, nuestra marca es una marca normal. Entramos en el mundo de la moda y rompemos todos los esquemas. Vamos a conversar en un ratito, Alejandro, sobre esas innovaciones, porque es importante cuando uno aprende, y la idea de este programa es que nuestros televidentes aprendan un poco, vamos a enseñar más de tradición, pero también el cliché de cual Alejandro a papi rato pasaco no necesariamente es hombre hoy en día me se está marcado es característica tradicional, pasó tin coloma, mira, o tin de color, tin diferentes cosas, y aquí ratico no se puede conversar y besé. Vamos a hablar un ratico, dentro de un ratito, con nuestros televidentes para explicar un poco, porque a veces yo veo gente, yo he paseado por muchos lugares y siempre trato de aprender en cada lugar al que llego, y sobre todo el nudo de la corbata es una cuestión muy característico y que deja mucho que decir de una persona cuando viste una corbata y cómo está hecho el nudo, pero como Alejandro acaba de decir, cada quien lo hace a su gusto. Hay gente que le gusta la corbata más larga, hay gente que le gusta la corbata más corta. A mí a veces me dicen si está larga, lo que pasa es que a veces para televisión, cuando uno hace la corbata muy larga, le llega al piso cuando uno se sienta para televisión, entonces uno tiene la tendencia a hacerla un poquito más corta, de tal manera que puedas estar sentado y a la vista se ve bien. Pero antes de entrar en todos esos cambios en los que ha ido entrando el sombrero y su evolución, dime una cosa, la cinta, porque yo te oí hablar de la cinta tiene algo que ver con la calidad o con el tipo de sombrero, o es tradicionalmente oscura en vista de que el sombrero tradicional es claro. Cuéntame un poquito de la cinta. Bueno, la tradición de la banda obscura se enmarca en el hecho de que primero era un sombrero, ni siquiera blanco, era un sombrero del color de la paja natural como el que yo uso. El blanco, lo que llaman los norteamericanos el bleach. Y nosotros en Ecuador lo hemos creado como un anglicismo, decimos blichado. Bueno, en papiamento se dice bliqueado cuando algo es desteñido, o sea que a lo mejor por ahí viene algo. Por eso es que se me hace tan fácil hablar propiamente a mí. Entonces, esto definitivamente, eso se marca en la combinación oscuro con claro. Ya. Ahora, en el momento que nosotros nos involucramos, y actualmente Ecuandino creo que tiene más o menos unos 35, 40 modelos diferentes de bandas, uno tiene que combinar los colores para que sea el outfit correcto. Entonces, uno crea bandas de diferentes matices, bandas de diferentes calidades, las tenemos de cuero, las tenemos anchas, las tenemos cortas, inclusive tenemos nosotros unas semillas que son achira, que son oriundas de Perú, que las hemos nosotros hecho multicolores. Entonces, inclusive le cuento que nosotros en los años 2013, recuerdo, si no me falla la memoria, nosotros rompimos los esquemas, utilizamos cierres de pantalón para sombreros. ¿Ah, sí? Y eso nos ha permitido a nosotros, al menos a mí me ha dado un gusto personal, estaba en el aeropuerto de Frankfurt y a 50 metros vi una persona que tenía creo que le dicen cremallera aquí también. Una cremallera color anaranjado, y rápidamente sabía que era un ecuandino, porque nosotros fuimos los únicos locos que pusimos cierres de pantalón y fueron un éxito fantástico. Entonces, este mismo hecho de nosotros trabajar con un target más juvenil,
nos hace necesariamente a tener que improvisar y ser extremadamente creativos en cada momento. Yo me he dado cuenta que hoy día, adaptado a esta visión de progreso, desarrollo y de adecuación al tiempo que ustedes han manejado, en el corto tiempo que tengo conociendo a Alejandro y lo que he podido aprender de su arte y de su empresa, ha sido seguir las redes sociales, las cuales ustedes también están manejando con frecuencia. En Facebook vemos publicaciones, y hemos visto que cada vez más las celebridades usan sombreros de tu marca. Ahora, Alejandro mencionaba hace rato Lamborghini, hemos hablado de lo que es chic, de lo que es elegante, de lo que es bueno. Este es un sombrero que yo no sé cuántas marcas habrán en el mercado, pero lo que sí es cierto que hemos podido ver, y aquí, como dicen, propaganda no pagada, Equandino ha sido una marca que se ha posicionado en el mercado, no solamente por popularidad, pero por calidad. Y además de eso, el avance, porque en el video que Alejandro nos trajo pudimos ver que vimos a Mick Jagger con un sombrero, después vimos poco tiempo pasado en Facebook también a una princesa con un sombrero, si no estoy equivocado. Sí, la hermana del rey actual en España. La hermana del rey de España. Entonces, ¿qué hace que la gente escoja un sombrero de tu marca, un sombrero Equandino y no otro sombrero? Mi padre decía, si tú encuentras a una persona que hable muy bien de ella misma, desconfía inmediatamente de ella. Entonces, cuando me hacen esa pregunta, que lo que usted me acaba de hacer, yo siempre respondo de una manera jocosa, yo creo que no lo estamos haciendo tan mal. Ahora, es verdad, hay muchos artistas, a mí me gustan mucho los Rolling Stones, yo quisiera haberme dado el gusto de tomarme una foto con Mick Jagger, pero no lo conozco a Mick Jagger. Yeah. Igualmente ¿Cómo captaron esa foto? ¿Cómo supieron que era esa foto apareció en red libre? Ellos están ahí aterrizando en su avión. ¿Fue cuando fueron a Cuba, no fue? No, cuando están descendiendo en Uruguay. Okay. Ellos hicieron un concierto, no me acuerdo si fue en Punta del Este o en Montevideo hace 2 o 3 años atrás. Okay. Ya. Entonces la hermana del rey de España, yo tampoco la conozco personalmente. Ella entiendo que estuvo en Ecuador, un poco undercover, ¿ya? Y ese sombrero café que tiene una foto de ella, aparece porque el Hotel Hilton le regaló el sombrero como detalle. Okay, ¿ya? Okay. Sin embargo, ella luego aparece en una fotografía con un sombrero fucsia en las playas de Mallorca, y yo tengo un distribuidor en Mallorca, pero también tengo otras personas en todo el mundo. Entonces, yo no sé exactamente lo importante, y lo que sí recalco, y eso pongo a Dios como testigo, para que una celebridad tenga una fotografía con un sombrero de una marca, existen 2 posibilidades, y esto lo aclaro, y esto no se lo dijo el año pasado. Opción A, se le paga a Paris Hilton $1 millón para que tenga unos zapatos de una marca, o lo que sucedió durante el Mundial de Fútbol en Alemania, que hubo una marca de boxer que le pagó a Neymar $2 millones, por eso es que él se sacaba la camiseta cada vez que se terminaba el partido. Eso es historia real. Yeah. Esa es la opción A, y yo no tengo, ni Equandino tiene el dinero para poder pagar eso. La opción B es que son fans naturales de la marca, que efectivamente da un peso muy fuerte. Pero yo le digo que por lo menos yo, que estoy recibiendo las comunicaciones directas de empresas de marketing o PR en el mundo, por lo menos 3 veces por semana a mí me llegan ofertas de empresas que dicen, yo le ofrezco págueme $50,000 por tener fotografías con artistas. Y yo les digo la verdad, son fans naturales de nosotros. Pero eso, por el otro lado, da una fortaleza de que efectivamente la marca está en el corazón del usuario. Sí, Bulgari, y es información real, gasta o invierte $140 millones al año en publicidad y marketing. Pero ellos tienen 50 tiendas en el mundo y se calcula que venden entre 3,5 millones a 4 millones diarios. Entonces, Equandino económicamente no es una empresa tan fuerte, definitivamente como Bulgari. Pero lo que sí da es una fortaleza de seguimiento con amor sincero y puro, como diría la canción. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pienso que profesionalmente es que nosotros estamos siempre 1 kilómetro, no 1 metro, 1 kilómetro adelante de nuestra competencia. Equandino siempre es el que marca la tendencia de lo que pasa en el Panama Hat.
Yo ya sé lo que voy a exponer en las próximas ferias de París para exponer la colección 2018. Uno siempre lo hace con antelación de un año. Y tengo un 40-50% ya definido cuál va a ser mi colección el 2019. Equandino ahora tiene también un apparel equandino. Tenemos sombreros de invierno, tenemos ropa, tenemos vestimentas. Bueno. Entonces, siempre estamos un kilómetro adelante. Y como me hace recordar un amigo que tuve en el colegio, él era muy peleón en los recreos del colegio. Él decía, yo siempre saco la mano primero porque el que pega primero pega 2 veces. Sí, así es. Entonces, estamos hablando de las épocas de colegio. Entonces, siempre tenemos que estar nosotros adelante. Es la única forma de estar con una posibilidad siempre de poder ser la vanguardia en la moda. Entonces, nosotros decimos, y creo, repito, cogiendo la frase jocosa mía, lo estamos haciendo creo que bien. Nuestra segunda generación está ya trabajando en esto, o sea, tenemos 6 hijas que están trabajando en esta situación, cada uno entregando la inyección de la savia nueva a la empresa. Ya, es decir, es una empresa de familia. Sí, Edgar Sánchez y yo fuimos compañeros del colegio, fuimos compañeros de aula, luego fuimos socios y seguimos siendo socios y hasta que la muerte nos separe. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, don Alejandro, para cumplir con algunos anuncios de nuestros patrocinantes. Y al regreso vamos a conversar con Franca también, que nos acompaña hoy, y vamos a ir un poco más de lo que son los planes de ellos acá en Curazao, porque vale la pena saber que hay gente que se interesa en nuestro mercado para exponer y para comercializar piezas que están hoy día siendo exhibidas en todo el mundo. Que me han Curazao, un lugar que ainda hopi gente está querendo que me nos tenho belief, nós também temos que querer em Curazao e nós temos que mirar exemplo de com gente também for de outro lugar para abrir seu mercado na Curazao, para chiquito que está e me te querer para nós também ter motivação para nós também valorar cada dia mais tanto com Dushi Curazao. Nós complicou algum anúncio na number de Sambil, sempre está boa ocasião para você de Sambil. Sambil tatín no solamente el auto show, el weekend tras Dilomba, que estaba un éxito total, pero Sambil tiene un itinerario constante durante cada semana y es importante para vos tirar un vista arriba a Facebook, arriba a page de Sambil y tira un vista aquí cotín para cada semana. No solamente para cantidad de tiendas, cantidad de restaurantes que tienen Sambil y cantidad de oportunidad para pasar dushi, pero también actividad propia de Sambil, que también tienen schedule de actividad, como invitamos a un tour para pasar y gozar de familia de todo lo que Sambil tiene para ofrecer. Pasó cada día, cada hora, está un buen momento para vos ir chill de Sambil. Just not back. Curazao, hasta noticia, más y más artículos llega a buen precio para hacer vida más dushi. Cosas para cocina, para vivir bon y para hacer gente más bonita. Nuestra representada marca famoso Challenger y nuestra Challenge Cubo para botar para cocina Lucy, Luis, con turcos modernos y de calidad. Na unda más misión, na hueto número 6, na buen precio. E cas de Vivabón. Centrum Supermarket está sinónimo de frescura. Ora nos papia de salud, mester paraqueto de nos alimentación. Comida de tu día, mester balanzada y fresco. Centrum Supermarket tiene surtido más grande y más fresco de fruta y verdura rond Curazao. Belé fresco, corta tu día bodilanti y pan caliente turora. Centrum Mahai y Centrum Piscadera, sinónimo de frescura. Ah, y de precio, binwagba mes, es un más barata na Curazao. Sí, está Centrum Supermarket, mission. Na Curazao, el ambiente y sabor auténtico de cocina italiano tiene un nombre: Fabianos, un restaurante único y económico con servicio y calidad premium. Fabianos tiene una selección de pasta combinada con plato tan suculento de carne, pesca y comida de la mano y diferente creación de los chefs y un carta de viña hopi variada. Fabianos, arte culinario de Italia de Sambil.
Suzuki Vitara. Grab your field. Deseo de una turta para viva salud y para hopi tiempo. Sin embargo, de vida te viaja, nos no ayuda y Señor te decide otro. Agencia Funeraria El Señorial da una organización de más de 30 años de experiencia en Corsao, donando un servicio digno y solemne. Y lo más importante, con profesionalismo y responsabilidad. Agencia Funeraria El Señorial. La ganos así pavo lo que abo de dolor no pojasi. Con profesionalismo y respeto. Televidente, ave nos está back for the Bon Praise Appliances, aquí na Weto número 6, y nos tiene nada más y nada menos que oven aquí, forno bonita aquí, eléctrico, compacto y ideal para toast bo pan, para toast bo turbo costan, mainta trempan, ora bontin hopi tempo di guarda, anto specialmente si botin kusende un forno, oven di bo cucina, cos grandi, mas que eléctrico, com gás, eta ferfelo, para um coche chiquito, vai acender um forno, guarda, até hora que quenta, ando botin opção aqui, aí na Bon Praise Appliances, eta compacto, eta chiquito, pero tem um tamanho ideal para costan de última hora e seguro preço está algo extraordinariamente tá de marca Sunbeam, Sunbeam tá conhecido rond mundo e conhecido para hopi tempo e mesmo com o forno aqui, com o oven aqui, nós tem diferente outro produto ideal para bohasi vida mais duche, mais fácil. Nós aguardamos aí na Bon Praise Appliances com esse aqui e hopi mais para viva vida mais duche. Yo nací junto a la barra y entre copas tuve amigos, pero un golpe del destino junto a ella me llevó. Y como yo a ella la quería, abandoné a los amigos y olvidado de las copas, viví solo por su amor. Ahí va. Bueno, a los amigos de Alejandro un saludo. El día que los conozca, pues le canto un poquito a ustedes también. Ahí nada más. E nós estamos back com mais de nosso programa já, conversando arriba um tema sumamente particular, peculiar. Nós estamos falando de sombrero, de Panama Hats, de sombrero de Panamá, com nossa visa sombrero de Panamá, pero com Alejandro que a visa da sombrero Panamá, nosso sombrero de Panamá. Pero toch, para nossa ducha conversar arriba algo que nós conhecemos por muito tempo e aunque esta mostra algo simple, normal de todos os dias, tem uma história, nós conhecemos parte de que e nós queremos conversar arriba a penetração de Panama Hats na Corsao também. Nós chegamos a Bosnan aqui na Auto City, em coração de Salinha, é meu choice, é meu deal para meu auto, na nome também de Centrum Supermarket, é o lugar ideal para você comprar tanto na piscadeira como mais. Produto tan fresco y proveniente de rond mundo, caminda en relación de precio, calidad y frescura, siempre está na bo favor. Centrum Supermarket y no nombre también de Agencia Funeraria El Señorial. Y con El Señorial no se conversaba poco día pasado con señora Crisma Enríquez. Y no se papia que Hopi viaja, cosas te cambia, mundo te cambia. Y antes, para Hopi ende, papia de un servicio funerario estaba algo tabú. Hoy en día está una necesidad. Hoy en día tiene tanto desarrollo, tiene tanto cosas que nos puede hacer para prepararnos más y nos familia para ahora un momento difícil, manera se llega, nos me está bom preparar. Vida está llena de sorpresa y nos me está bom preparar. PC, un equipo profesional y un equipo que está donando un servicio con profesionalismo y respeto a lo que nos está recomendado. Durante el día de aquí nos va a ir donando toda opción, toda choice, para preparar a vuestra familia para una situación difícil, contando con el sostén, con el soporte, con el ayudo de un equipo que sabe de qué se trata, que sabe
e trabalho aqui com experiência de mais de 30 anos de operação na Corsao, agência funerária El Señorial. Nós estamos conversando também na número de Bom Preço, allá na Hueto número 6, Bom Preço, cada dia com variedade de coisas super interessante para viver uma vida mais dulce, mais fácil. Bom Preço tem não somente artículos para dentro cozinha, para bocas, para limpeza, para beleza, mas tem coisa chiquita que o pibiabo não sabe onde vou por hanhele, mi mês. Vai comprar um coisa a bom preço, sai colhendo e outra coisa como não vai buscar para botar com e não tem o que bom não sabe onde vou por ele. Por exemplo, lugar, grupo que sempre me topa algum gente que vai bom preço para a máquina de pela. Tu é barbeiro não vai bom preço, para onde vou comprar uma máquina de pela profissional. É um mais chiquito, é um mais grande, é um de trimmer para direita, mustache, tu é acessório, não tudo que vou te meter, está na bom preço, bom se tá, para nós tem não somente stock de mais grande, pero nós temos turcos na Bom Preço, allá na Hueto número 6. Nós estamos conversando com o senhor Alejandro Lecaro e também com Franca, que está seu representante na Corsao. Alejandro está representando uma empresa, está dono de uma empresa que está fabricando tradicional sombrero Panamá, que já para muito tempo nós conhecemos na Corsao. Hoje em dia, esse sombrero aqui está sinal de elegância e agora aqui nossa papia não somente de que com um plano para Corsao, mas também conhecer tique mais tanto inovação passou já e nota sombrero de sempre de color de agora tem na color tem diferente modelo e gente muito também a começar vestir sombrero Panamá e também se já nós vai conversar com ele. Franca, buenas noches, estamos ya deseosos de saber un poco lo que Panamá Hats, en el caso de Guandino, trae para Curazao. Conversamos con Alejandro hace ratico las innovaciones que esta pieza está dando. Ahora las damas también usan sombrero de Panamá o sombrero Panamá. ¿Qué nos puedes decir tú de las innovaciones? Buenas noches. Buenas noches. También ahora tenemos algunos meses de experiencia de venta de los Panamá Colorado. Antes teníamos 1 año y medio de venta con el Panamá clásico. Exacto. Exactamente. Cuando empecé a venderlo, para mí fue una sorpresa porque ver cómo la gente le gusta comprar un producto que tiene una historia. Exacto. Que no es un producto industrial, nada de decir malo contra los productos industriales, pero cuando todo está hecho de máquina, trobar un producto que está hecho a mano, como se lo hacía hace 200 años o más, ¿no? Más desde el 1200, ¿no? ¿Es ok? Es una experiencia única. Y también ahora hay la posibilidad de comprar algo de especial hecho a mano de una persona diferente. Cada sombrero es diferente. La calidad es siempre la misma, pero la experiencia de haber algo de perfeccionado y de perfecto en los años. Yo hablo de comerciante. Hablo de comerciante y yo vi que la experiencia de la compra es un placer. No es motivado, no se va a comprar solamente un brand. El brand es confirma que el producto está verdadero. Pero se compra un momento, una experiencia y una parte, un momento de moda. Entonces el outfit devienta perfecto. La gente entra en mi tienda sin un sombrero y cuando va afuera es más feliz con su sombrero porque parece que eso completa el outfit. Y es verdad. Siempre en la moda, cuando existía, habían el sombrero.
Después pasó. Ahora la moda es siempre más fuerte. Sí, y sí, aquí, sí. obviamente, el sombrero es también necesario porque con ese sol y Sí, con sí, ese sí, sí. calor. Sí. Tú acabas de decir algo muy importante y me voy a confesar. Aquí me voy a confesar con don Alejandro y me voy a confesar con ustedes. Porque resulta que yo siempre soñé con tener un sombrero Panamá. Y no veía la oportunidad. Yo recuerdo que me regalaron uno, mi amiga Tante Vita, un saludo para Tante Vita en Bonaire, me regaló un sombrero Panamá y me lo robaron en una grabación, lo puse en un sitio y el sombrero se desapareció hace muchos años. Y después siempre quedó como un vacío y yo quería un sombrero Panamá. Fui a Panamá y compré un sombrero. Lamentablemente, no de la mejor calidad, el que conseguí ya en el momento cuando me venía, no me dio tiempo, fui por una invitación de unos amigos de acá de Curazao, que hicimos un viaje promocional y compré el sombrero, hasta que por fin conocí a don Alejandro el año pasado y me obsequió con mi amigo Igor Rivas en aquella célebre apertura, me obsequiaron entre los dos un sombrero personalizado con mi nombre, me regalaron un sombrero Panamá hace un año, el cual felizmente conservo, y hoy día el saber que tengo ese sombrero allí y cada vez que voy a una ocasión especial, pienso si llevo el sombrero sí o no, porque es como un valor agregado cuando uno va a salir, llevar un sombrero elegante y un sombrero que te viste bien. Parece mentira, antes cuando no lo tenía yo sentía que había como un vacío, algo que me hacía falta. Y uno a veces no toma la decisión o no lo consigue, porque sombreros de ese color y de ese tipo hay muchos en muchas partes, pero a veces el saber que uno tiene un sombrero de calidad, una pieza de calidad, como decía Alejandro hace un rato, un automóvil, uno tiene un automóvil y cuando es bueno uno lo llama por su marca, cuando es un auto normal y corriente a lo mejor uno lo llama el auto, y en este caso tener un sombrero de calidad es como ir uno mejor acompañado cuando uno va a un evento. Yo podría aportar una idea que me olvidé de hacerles este comentario hace poco. Me preguntabas cuál era la diferencia de Cuandino. Y un detalle muy importante es que Cuandino somos los únicos que nosotros tenemos un control desde el momento que se siembra la paja toquilla. Nosotros chequeamos desde el momento de la siembra, de la cosecha, la cocinada y preparación de la paja toquilla antes que sea puesta en las manos de los tejedores y luego el proceso del terminado completo. Cuéntanos un poquito de la paja toquilla. ¿Qué es la paja toquilla? Mira, la paja toquilla es el nombre Carlodovica palmata, es el nombre botánico, es una fusión de Carlos V con María Eugenia el nombre, por eso le pusieron Carlodovica palmata. Okay. Paja toquilla la hacen, le ponen esa denominación en vista de que según las crónicas de los españoles, cuando llegan a las costas de lo que ahora es Ecuador, ellos ven que los indígenas usaban algo que les cubría la cabeza. Evidentemente estar al sol, y Ecuador tiene cerca de 2000 kilómetros de playa, evidentemente hacían sol y tenían que protegerse como un lienzo. Y era un sombrero muy parecido a las tocas que son usadas por las monjas. Entonces los cronistas españoles lo ven que son unas tocas, pero se dan cuenta que es algo tan fino que dicen esto no es una toca, esto es una toquilla. Entonces de ahí viene esta denominación de paja toquilla, que es lo que se lo conoce comúnmente, ¿no? Que no es una paja porque es realmente una palmera. Entonces esa es la materia prima que solo crece en el Ecuador. Se ha tratado de reimplantar en otros lugares del mundo, pero no es lo mismo definitivamente por el clima, el ecosistema que existe, crecen en la cordillera de Choncón, Coloncha, en la costa ecuatoriana. Entonces es un lugar único que permite esto, ¿no? Es el único lugar donde hay la paja toquilla. Así es, así es. Bueno, hablando un poco de lo que es la innovación, ¿qué nos traen a Curazao? Tengo entendido que ustedes también ya eso es lo que decía Alejandro hace un rato, que han penetrado en el mundo del color, de la innovación del sombrero, de nuevos diseños, que hoy día es para dama. ¿Qué nos tienen, Franca? Para dama, esos son solamente ejemplos de modelo, porque ellos producen todos los colores posibles e imaginables. Entonces bueno, se puede poner el sombrero sobre el vestido o lo opuesto. Hay muchísimos modelos, aquí hay solamente algunos. Ese amarillo que bello. Eso es el modelo colonial. Colonial. O clásico es colonial. Extraño, ¿sabes? Este modelo pega mucho en el mercado inglés. Sí. ¿Sí? De hecho, Sean Connery, otros actores ingleses, David Niven, utilizan este tipo de sombrero con una línea en medio, que son más fáciles para poder doblar. Ok. El clásico
¿no? En todo el color. Eso es lo que antes decía Alejandro, que es particular también a tocarlo, todo eso son particulares y diferentes. Cogimos los colores y les pusimos un toque envejecido, como hace con los blue jeans. Ya, ok. Es particular. Entonces, esto ya lo lanzamos desde el año pasado en Europa. Y realmente es como un blue jean envejecido. Tenemos todos los colores. Hacemos un proceso extra de envejecimiento. Ya, qué bueno, qué bueno. Y la cosa bella es que aquí en Curazao solamente, porque como distribuidora y como showroom, se puede venir en mi tienda y ordenar el sombrero personalizado y también el número. Normalmente se utilizan en matrimonio, eso. Entonces los esposos lo dan como regalo a el testimonio, ¿cómo se dice? Sí, a los asistentes, ¿no? A los asistentes, al grupo de amigos. Entonces todos son con el sombrero, qué bonito. La mujer tienen el sombrero a complemento de un outfit que normalmente es maravilloso, porque aquí los matrimonios son maravillosos. Sí. Es fantástico. Bueno, qué impresionante cómo ha ido cambiando todo esto y cómo mira ese qué lindo, mira, ¿no? Eso, esa combinación de colores. A propósito de la banda, sí. ¿no? Este es al revés, este es el sombrero más oscuro y la banda más clara. Claro, y esto es con la atzira, que es también un producto especial. Semilla. Es una semilla ecuadoreña, entonces todo es hecho con un pensamiento de naturaleza, de belleza y particularidad del lugar de proveniencia. Y lo que es bueno es que aquí en Curazao hay gente que viene de todo el mundo realmente. Sí. Para eso nuestra es una vitrina, es una vitrina de una tienda, pero también una vitrina de un showroom, porque la gente de fuera, de Aruba, de Bonaire, viene para ordenar para sus tiendas. ¿Y está ubicada dónde, Franca? La tienda ahora se llama Capri, está ubicada en el Renaissance Mall. Cerca de Aqua. Bueno, yo les deseo todo el éxito del mundo, que de verdad este nuevo impulso que está tomando tanto Ecuandino como el mercado del sombrero en el mundo, que también se refleja en Curazao, nos dé la oportunidad no solamente de recibir, como en este caso, a personas que vienen de fuera con la intención de explorar los mercados que Curazao ofrece, y además de eso, pues que nosotros también podamos disfrutar de los productos que ellos ofrecen. Yo quería agradecerles muchísimo la visita, Alejandro, Franca, de verdad que ha sido muy grato conversar una vez más con ustedes y ver cómo han ido creciendo en un año. Hemos sido testigos del crecimiento. Bueno, va a haber otros puntos más ahora en Curazao. Ya estamos vendiendo actualmente en San Martín, en Aruba. Qué bueno. Ese ha sido un trampolín Curazao. Qué bueno. Curazao tiene muchas cosas que ofrecer, así que lo que pasa es que los inversionistas hasta ahora no conocen el mercado, pero por eso este programa y por eso queremos que usted sea vocero de todo lo que cuando llegue al Ecuador y cuando llegue a todos esos países le cuente a todos los comerciantes y a todos los inversionistas que Curazao es un país de oportunidades, donde además de trampolín... Bueno, yo decía tras cámaras que yo no he venido solamente por sombreros, pero poco a poco, paso a paso, definitivamente es un mercado Curazao para poder construir un puente entre Ecuador y Curazao enorme, ¿no? Qué bueno. Pienso que cuando los dos lados construyen un puente es más fácil llegar a la mitad. Claro que sí, claro que sí. Bueno, una vez más, gracias por vuestra visita, gracias por haber compartido este programa con nosotros. Ave nos ha compartido un programa un tiki refrescante, nos ha segnato un tiki más di storia di un pieza visti di un sombrero que rond mundo da conosci, pero aún nos tiene un tiki más de información de Kiko es sombre Panamata come bebe. ¿Tú querías decir algo, Alejandro? Tú me dijiste te deseo lo mejor del mundo y yo me acordé de una frase en Ecuador. En Ecuador decimos todo lo que tú me deseas, Dios el doble te lo conceda. Amén, que así sea. Que así sea. Será un placer. Danke a nombre de Fabianos, el lugar ideal para saborear platos de cocina italiano allá en Sanville. Yo no sé si Franca ya conoce Fabianos, tienes que probar Fabianos. Fabianos tiene una pasta homemade, pasta delicioso y un servicio extraordinario. Será un placer. E invitación para mañana. Ahora nos vuelve topa y dice otro. Buenas noches, Curazao. Un feliz noche.